Hablar acerca del motor de Stirling. Los integrantes son Brandon Steven Pérez, Gabriel Arturo Triana, Julián Steven Murcia, Karen Dayana Plazas y Marian Licen Torres. Entonces vamos a iniciar primero por los principios termodinámicos. El primer principio termodinámico es conservación de la energía. Este principio establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En un motor térmico como el de Stirling, el caso absorbido de una fuente caliente se convierte en parte en trabajo mecánico y el resto se transfiere a una fuente fría. Entonces, hay una ecuación muy simple y sencilla, básica, que explica muy bien este principio, y es delta de U es igual a Q menos O. También tenemos la dirección de procesos y entropía, donde el calor fluye de una fuente caliente a una fría, lo que permite la generación de trabajo, y este principio también implica que la entropía total del sistema y su entorno no puede disminuir, asegurando así la irreversibilidad de los procesos reales. Entonces, una ecuación sería delta de S, que en este caso sería la entropía, sería mayor o igual a cero. Esa sería la ecuación. Y el ciclo de Stirling, donde consta de 4 procesos. Uno es la expansión isotérmica, donde el gas se expande a través de temperatura constante absorbiendo el calor. Enfriamiento isocórico. El gas se enfría a volumen constante transfiriendo calor al generador. 3. Comprensión isotérmica. El gas se comprime a temperatura constante, liberando calor, liberando el calor. Y el 4 es calentamiento isocórico, donde el gas se calienta a través de un volumen constante, absorbiendo el calor del regenerador. Entonces hay varias ecuaciones correspondientes. La primera es O 1 y 2 es igual a N por R por T en volumen en B1 sobre B2. Y estas son varias de las ecuaciones. Entonces, la ecuación al final, la eficiencia del motor es comparable con la eficiencia de Carnot. Entonces, donde esta ecuación nos dice lo siguiente: N igual a 1 menos TdO sobre TH. Este motor se destaca por su eficiencia teórica elevada y su versatilidad para operar con diferentes fuentes de calor, lo que lo hace útil en aplicaciones de energía renovable y sistemas de recuperación de calor. El motor Stirling funciona a partir del ciclo de Stirling, patentado en 1816. Este es un modelo termodinámico basado exclusivamente en un estado gaseoso, que consta de 4 procesos. El primer subproceso dentro del ciclo de Stirling es conocido como expansión isotérmica. En este se produce el calentamiento y expansión del gas. En este subproceso, el gas de trabajo generalmente se utiliza helio o hidrógeno. En nuestro caso utilizamos aire del ambiente. Se expande debido al aumento de temperatura, empujando el pistón y generando un trabajo mecánico. Para calentar este gas en el primer subpaso del ciclo Stirling se utiliza una fuente externa de calor. Por lo general es una llama. En nuestro caso utilizamos la combustión del alcohol. El segundo subproceso dentro del ciclo de Stirling se llama desplazamiento isocórico. En este se produce la transferencia del gas al área fría. Por lo general, para el segundo paso se usa un regenerador, en algunos diseños, en nuestro caso no, para almacenar parte del calor y mejorar la eficiencia. Durante este segundo subproceso, un desplazador mueve el gas caliente hacia la zona fría, en este caso el desplazador es el mismo pistón, en donde el gas se enfría para dar paso al siguiente subproceso. El siguiente subproceso es el enfriamiento y contracción del gas, conocido como compresión isotérmica. En este subproceso, en la zona fría el gas pierde calor, disipándose, generando que el pistón se contraiga y regrese a la posición inicial. Como último subproceso dentro del ciclo Stirling está el desplazamiento isocórico, que consta de la transferencia del gas al área caliente. En este, el gas frío ya utilizado durante el proceso regresa a la parte caliente del motor.
dando paso a, a que ocurra el primer subproceso, dando continuidad al motor y su movimiento continuo. Algunas de las ventajas del proceso termodinámico que es el ciclo Stirling es la alta eficiencia debido al poco consumo de energía. Otra ventaja es la oportunidad de utilizar diferentes fuentes de calor y que se mantiene silencioso y es de bajo mantenimiento. Como añadido, este motor Stirling opera bajo las limitaciones de la segunda ley de la termodinámica, lo cual indica que todo el calor suministrado puede convertirse en trabajo útil, ya sea parte de la energía en el movimiento del pistón o por transferencia de calor al entorno. Este tipo de ciclo Stirling y motor Stirling es usado en aplicaciones como generadores de energía, refrigeración criogénica y propulsión submarina. Eh, Otra de las ventajas es que produce menos emisiones contaminantes a comparación de un motor de combustión interna, pero digamos que tiene menor fuerza o torque que un motor de estos. El ciclo de Stirling es por lo general reversible e idealmente eficiente, ya que estos cuatro subprocesos pueden ser detenidos en cualquier momento del trabajo del motor. Para poder entender mejor el ciclo Stirling, en la presentación podemos ver el diagrama de todos los subprocesos y cómo trabajan para mover los diferentes pistones. El pistón. Gracias. En la parte de componentes del motor Stirling, para construir un motor que emplee el ciclo Stirling funcional y seguro, se necesitan los siguientes materiales para ensamblar de manera adecuada cada componente. Los materiales que voy a nombrar son los materiales generales y los más importantes para la estructura del motor. Más adelante nombraré algunos más que se usaron como complemento para la unión de piezas. Iniciamos con las latas de aluminio y el codo PVC. Se requieren aproximadamente de 2 a 3 latas. Estas constituyen el cilindro principal donde ocurre la expansión y contracción del aire. También necesitamos un CD viejo, el cual funcionará como volante de inercia. Su peso y forma circular ayudarán a mantener el movimiento continuo y estable. Necesitaremos alambre. Se utilizará para hacer ganchos y conexiones entre los componentes móviles del motor, como el pistón y el volante de inercia. El alambre debe ser lo suficientemente resistente para soportar el movimiento repetitivo. Esto normalmente se hace mediante mediante rayos de bicicleta o incluso un pedazo de alambre de cobre para reforzar la parte del pistón. También necesitamos esponjillas de brillo, las cuales deben ser similares al aluminio en textura y resistencia. Se usarán para construir el pistón. Estas más específicamente van en la mitad del pistón y van entre dos latas de aluminio, dos tapas de las latas de aluminio. También necesitamos tapa de gaseosa. Una tapa de plástico de botella de gaseosa se usará para sellar algunas partes del motor, especialmente en las conexiones entre las cámaras y los tubos. También, como podemos observar, una de las tapas se pone junto con el CD y va conectado con un rayo de bicicleta. Además de los componentes nombrados anteriormente, se utilizan otros materiales para mejorar la estructura y la capacidad del motor, como el bicarbonato para reforzar la unión de piezas o la lija para suavizar los cortes de las latas. En el momento en el que hacemos los cortes, ya sea de la parte frontal de las latas, a la mitad o las tapas, es necesario pasar una lija posteriormente, ya que estos cortes irregulares pueden causar algún tipo de accidente y, y heridas al momento del ensamblaje. En el siguiente diagrama podemos observar el orden en el que los componentes se ensamblan para la construcción del motor. En primer lugar, lo que necesitamos son las latas, las cuales van a ser la base principal de nuestro motor Stirling. Posteriormente, necesitaremos hacer los cortes adecuados para que pasen, por ejemplo, los rayos de bicicleta y todo esto vaya conectado mediante un hilo el cual va a ayudar al funcionamiento del pistón. Como había nombrado, también el alambre y la esponjilla son importantes ya que van adentro del pistón y es lo que va a causar el movimiento repetitivo y
que este no se desgaste. Por eso es importante también tener en cuenta la durabilidad de la esponjilla, ya que esta se irá desgastando mediante el calor con el tiempo. Asimismo, también necesitamos cinta aislante, la cual, como podemos ver en la imagen en la parte inferior, es la que va a permitir almacenar el agua que vamos a añadir en el contorno hecho de aluminio, ya que necesitamos que esa agua entre también en contacto al momento en el que encendemos el mechero en la parte inferior. También vamos a necesitar una manguera o una válvula. Y por último, vamos a necesitar una bomba la cual va en la parte derecha del motor y irá subiendo y bajando constantemente. Todo esto hará parte del ciclo Stirling y ayudará al funcionamiento del motor. Un motor de reacción, también conocido como motor a chorro o motor de propulsión a chorro, es un tipo de motor que genera empuje mediante la expulsión de gases a alta velocidad. Este principio se basa en la tercera ley de Newton, que establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En un motor de reacción, el combustible se mezcla con un oxidante, como el oxígeno del aire, y se quema en una cámara de combustión. Este proceso produce gases calientes a alta presión. Los gases generados se expanden rápidamente y son expulsados a través de una tobera, que es una abertura estrecha en la parte trasera del motor. Esta expulsión crea un empuje hacia adelante, propulsando al vehículo. El ciclo básico implica la entrada de aire, comprensión en algunos tipos, combustión y expulsión. Dependiendo del diseño del motor, puede haber variaciones en este ciclo. En los tipos de motores de reacción existen 4. Los motores a turbina, que utilizan la turbina para comprimir el aire antes de que entre a la cámara de combustión, son comunes en aviones comerciales y militares. Los motores cohetes, que en lugar de usar el oxígeno del aire, los motores cohetes llevan su propio oxidante y son capaces de funcionar en el vacío del espacio. Eso les permite generar un empuje en ambientes donde no hay aire. Los motores a chorro, que es un tipo específico donde el aire es comprimido, mezclado con combustible y quemado para generar empuje directamente. Y los motores turbofan, que es una variante más eficiente que utiliza una gran cantidad de aire que pasa alrededor del núcleo del motor, en lugar de a través, para generar un empuje adicional, siendo muy comunes en aviación comercial. Un motor híbrido es un sistema de propulsión que combina dos fuentes diferentes de energía para mover un vehículo. Generalmente, esto implica la combinación de un motor de combustión interna que puede funcionar con gasolina o diésel y un motor eléctrico. En un motor híbrido, el motor de combustión interna y el motor eléctrico funcionan juntos o por separado, dependiendo de las necesidades del vehículo y las condiciones de conducción. El motor eléctrico se alimenta de una batería recargable que almacena energía eléctrica. Esa batería se carga a través del motor de combustión mediante frenado regenerativo, que es un proceso que convierte la energía cinética en energía eléctrica al frenar, o a través de una toma de corriente en los modelos enchufables. Un sistema de control inteligente gestiona la interacción entre los dos motores, determinando cuándo utilizar cada uno para maximizar la eficiencia y el rendimiento. Existen 3 tipos de motores híbridos. Los híbridos convencionales, que en estos vehículos utilizan tanto el motor de combustión como el motor eléctrico, pero no se pueden enchufar a una fuente externa para cargar la batería. La batería se recarga principalmente mediante el motor de combustión y el frenado regenerativo. Los híbridos enchufables, que en esos vehículos pueden ser cargados a través de una toma de corriente externa, lo que les permite operar en modo totalmente eléctrico durante distancias más largas antes de que el motor de combustión entre en funcionamiento. Y los motores híbridos mild, que en estos sistemas el motor eléctrico asiste al motor de combustión, pero no puede funcionar por sí solo. Se utiliza principalmente para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. Se cuenta con 4 tipos de motores: el motor eléctrico, el motor térmico, el motor híbrido y el motor de reacción. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica.
Este proceso se basa en el principio de electromagnetismo, donde las corrientes eléctricas generan campos magnéticos que a su vez producen movimiento. Entonces, básicamente, el principio fundamental es el electromagnetismo, que es cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor como el alambre, genera un campo magnético alrededor de este. En el motor eléctrico existen al menos dos campos magnéticos, uno generado por el electroimán dentro del motor y otro por imanes permanentes o electroimanes en la carcasa del motor. Y la interacción entre estos dos campos magnéticos producen una fuerza que hace girar el rotor. A medida que el rotor gira, esta energía mecánica puede ser utilizada para realizar trabajo como mover un ventilador, accionar una bomba o hacer girar las ruedas de un automóvil eléctrico. Entre los tipos de motores eléctricos podemos encontrar el de motor de corriente continua, que básicamente funciona con corriente continua y es conocido por su simplicidad y facilidad de control de velocidad. El motor de corriente alterna, que se utiliza corriente alterna y es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales y domésticas. Dentro de este tipo hay motores síncronos y asíncronos o de inducción. También el motor paso a paso, que este tipo divide una rotación completa en pasos discretos, permitiendo el control preciso del movimiento y la posición. La aplicación del motor eléctrico puede ser en electrodomésticos como aspiradoras, licuadoras, en herramientas eléctricas como taladros, sierras eléctricas, en transporte como vehículos eléctricos y trenes, y en la industria para accionar cintas transportadoras, bombas y compresores. Un motor térmico es un tipo de motor que convierte la energía térmica, calor, en energía mecánica. Este proceso se basa en la expansión y contracción de gases o líquidos debido a cambios de la temperatura. Los motores térmicos son fundamentales para muchas aplicaciones, especialmente en el transporte y la generación de energía. Los motores térmicos operan mediante ciclos termodinámicos, que son series de procesos que involucran la absorción y la liberación del calor. Los ciclos más comunes son el ciclo Carnot, el ciclo Otto, que utilizan en motores de gasolina, y el ciclo diésel. En un motor térmico, el combustible se quema para generar calor. Este calor provoca la expansión de un gas que empuja un pistón o realiza trabajo mecánico. Luego el gas se enfría y se contrae, permitiendo que el ciclo comience nuevamente. Entre los tipos de motores térmicos encontramos el motor de combustión interna, que utiliza la combustión del combustible dentro del motor para generar energía. Dentro de este existen dos tipos principales: el motor Otto, que funciona con gasolina y utiliza bujías para encender la mezcla aire-combustible, y el motor diésel, que utiliza gaseol y se basa en la compresión del aire para encender el combustible. También contamos con el motor de combustión externa. En este tipo, el combustible se quema fuera del motor y el calor generado se utiliza para calentar un fluido que produce trabajo mecánico. Uno de los ejemplos más clásicos del motor de combustión externa es la máquina de vapor. Por otro lado, el motor Stirling pertenece a el tipo de motor térmico de combustión externa. Capacidad para funcionar con diversas fuentes de calor, su alta eficiencia y su bajo impacto ambiental lo convierten en una opción viable y atractiva para el futuro de la energía sostenible. A continuación, algunas aplicaciones que se presentan. En los motores de los automóviles puede alcanzar eficiencias superiores a la de los motores de combustión interna, especialmente en condiciones de carga constante. Por ello, al no utilizar este tipo de combustión, produce menos emisiones contaminantes como lo son el óxido de nitrógeno. Al igual, funciona con una amplia variedad de fuentes de calor, incluyendo combustiones fósiles, biomasa, energía solar e incluso calor residual. Por último, se tiene que, a diferencia de los motores de combustión interna, el Stirling funciona de manera más silenciosa, lo que mejora la experiencia de la combustión. Un ejemplo de ello es en 1970, donde la compañía Ford creó algunos prototipos. En la energía solar concentrada,
Se utilizan sistemas de concentración solar para generar electricidad, ya sea espejos parabólicos o heliostatos que concentran la luz solar en un punto específico donde se ubica el motor Stirling. Este calor generado calienta el gas dentro del motor, produciendo movimientos mecánicos que se convierten en electricidad mediante un generador. Este presenta la conversión de energía solar a eléctrica, especialmente en zonas con alta radiación solar. Un ejemplo de ello son las plantas de energía solar, como la planta Dish Stirling en Estados Unidos, que utiliza motores Stirling para generar electricidad en el desierto. Por otro lado, se tiene la función de los submarinos, que hace parte de un sistema de propulsión independiente del aire. Este sistema permite que el submarino opere sin necesidad de salir a la superficie para recargar baterías o tomar aire, lo que aumenta su sigilo y autonomía. El motor Stirling quema diésel con oxígeno líquido almacenado en tanques especiales. El calor generado por la combustión calienta el gas de trabajo, ya sea helio o hidrógeno, dentro del motor, produciendo movimiento mecánico. Este se convierte en electricidad mediante un generador que carga las baterías del submarino, y estas baterías alimentan los motores eléctricos que impulsan al submarino como tal. Esta aplicación es utilizada en la Marina Sueca, en los submarinos de clase Gotland, para la propulsión auxiliar. Por último, ya se tiene el bombeo de agua, que el Stirling funciona como una fuente de calor para calentar el gas dentro del motor, generando movimiento mecánico que se transmite a través de una bomba de agua. Este movimiento permite succionar agua de pozos, ríos o depósitos y transportarlas a tanques de almacenamiento. Cuando se utiliza energía solar, por ejemplo, el sistema puede operar durante días y almacenar agua para su uso posterior, lo que lo hace útil en zonas áridas con escasez de recursos hídricos. Entonces, su ejemplo de la aplicación incluye proyectos de bombeo solar en zonas áridas de África y América Latina, en donde los sistemas utilizan biomasas en comunidades agrícolas de India y sudeste asiático.